falsa pero también encontramos una Trinidad verdadera. Y Satanás, para usted copiar algo, debe de haber un original, porque usted no puede hacer un billete, digamos, de $200 y ir a la bodega a comprar con un billete de $200 porque no se lo van a rechazar. Para usted falsificar algo y poder engañar a alguien, debe de hacerlo con algo que ya existe. Ahora bien, ¿es la Trinidad, es la Trinidad una doctrina católica? Vamos a ver. Algunos argumentan que no se puede creer en la Trinidad porque es un dogma católico. Si bien es cierto que algunas de las doctrinas católicas, como la mediación de los santos, el sacrificio de la misa, el purgatorio, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, no se sostienen bíblicamente, no podemos negar que los católicos también promulgan enseñanzas con base bíblica, como la encarnación, que la Biblia es la palabra de Dios, o la muerte y resurrección de Cristo. No se puede rechazar algo simplemente porque los católicos también lo crean. Aporte del don profético. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. El Evangelismo, capítulo 18, página 446. Quizá la sierva de consuelo saber que el concepto católico de la Trinidad difiere del adventista. El catolicismo enseña la eterna generación del Hijo con respecto al Padre, es decir, que se da a entender que en algún momento el Hijo no fue Dios, sino que el Padre lo generó y lo hizo un ser divino. Esto no es lo que nosotros creemos respecto al Hijo de Dios. Por otro lado, Agustín, el Hipona, planteaba que el Espíritu Santo era algo parecido a un vínculo afectivo entre el Padre y el Hijo. Para los adventistas, el Espíritu es Dios. Precisamente, ideas como esta fueron las que llevaron a algunos de nuestros pioneros a rechazar la doctrina trinitaria. Debido a su falta de información, ciertas personas han creído que la Trinidad entró al cristianismo por influencia del Papa en el año 325, durante las sesiones del Concilio de Nicea. Pero cuando se celebró este concilio, el obispo de Roma, Silvestre, ni siquiera pudo asistir. En vida de Constantino, Eusebio de Cáceres, el primer historiador de la iglesia cristiana, dice que a Niceas llegaron delegados de África, Palestina, Mesopotamia, Europa y Asia, y que era como una sola casa de oración. Después de muchos análisis, el concilio acordó: creemos en un Dios Padre Todopoderoso y en un Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que fue en Nicea donde por primera vez los cristianos expresaron su creencia a la Trinidad. De ningún modo. Los cristianos creían en la Trinidad mucho antes
de que llegara a ser una enseñanza católico-romana. Así lo confirman documentos cristianos antiguos como la Didache, escrita en la misma época en que se escribió el Evangelio de Juan y que era muy citada entre los primeros escritores cristianos. En cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar, habiendo previamente dicho todo esto, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Los escritos cristianos más antiguos presentan la existencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y que ya se bautizaba en el nombre de los tres. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios dice, yo he sabido que algunos venidos de allá han estado de paso entre ustedes, portadores de una doctrina errónea, pero no les han permitido sembrarla, pues ustedes se taparon los oídos para no recibir lo que ellos siembran, ya que ustedes son piedras del templo del Padre, preparados para la construcción de Dios Padre, elevado hasta lo alto por la palanca de Jesucristo, que es la cruz, sirviendo como soga el Espíritu Santo. Justino Martín expresó en su primera apología, para que en el nombre de Dios el Padre y del Señor del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo reciban entonces ellos el levantamiento con agua. Un siglo y medio antes de Nicea, Ireneo dijo que la iglesia, aunque dispersa a través del mundo, ha recibido de los apóstoles esta fe en un Dios, el Padre Todopoderoso, y en un Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual se encarnó para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo. Tertuliano, apologista y teólogo norteafricano, dijo claramente, identificamos que hay el Padre y el Hijo y tres con el Espíritu Santo, y este número es hecho por el modelo de salvación. Por su parte, el Padre Anteniceno Orígenes afirmó, nada en la Trinidad puede ser llamado mayor o menor, ya que la sola fuente de la divinidad contiene todas las cosas por su palabra y razón y por el espíritu de su boca. Santifica todas las cosas, las cuales son meritorias de santificación. Ahora, vamos a entrar, ya analizamos qué dice en la antigüedad, qué dice la Biblia, qué significa la palabra Trinidad. Ahora vamos a entrar a un estudio maravilloso y lleno de información. Veamos a Dios como uno, Dios como uno. Nuestra lectura bíblica, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Veamos más. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En el Antiguo Testamento estamos viendo que Dios dice que Dios es uno. Vamos a ver qué sigue diciendo el Nuevo Testamento.
Marcos capítulo 12, versículo 29. Mire lo que dice Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad se ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Interesante. El Antiguo Testamento dice que Dios es uno. El Nuevo Testamento dice que Dios es uno. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y comienza el versículo diciendo, porque Dios es uno. Interesante. Vamos a entonces ahora a poner el juego más interesante. Vamos a ver la pluralidad de Dios. Interesante. Vamos a ver cómo estos versículos entonces comienzan a poner la cosa más interesante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mm, Interesante. Aquí aparece un verbo en plural. A nuestra imagen. Aparece entonces que hay más de uno. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Elohim. Creó Dios. Creó Elohim. Elohim es un nombre plural. Elohim es un apellido. Y más adelante vamos a ver quiénes usan ese apellido. Mire que sigue diciendo el Antiguo Testamento. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Entonces significa que hay más de un solo Dios. Interesante. Mire que sigue diciendo Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, no dice y descenderé, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Antiguo Testamento está hablando aquí de un Dios en plural, más de uno. Mire que sigue diciendo Isaías. Después oís la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Interesante. ¿Quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí. Y si usted busca en el Antiguo Testamento, hay un montón de versículos mostrando la pluralidad de Dios. Solamente busqué 4. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el Nuevo Testamento también. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Interesante, aquí aparecen 3 personas. Cristo sube del agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre habla desde el cielo. Los vehículos primero decían que Dios es uno. Vamos a entender qué significa ese uno, pero antes vamos a seguir viendo si la Biblia sigue diciendo que hay más versículos que Dios es plural. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Interesante. Aquí también el apóstol Pablo usa que el Espíritu Santo es el mismo, el Señor es el mismo
y Dios es el mismo. Interesante. Veamos qué sigue diciendo. ¿Qué significa el verbo uno? El verbo que se utiliza para decir que Dios es uno en hebreo es el verbo ejad, que significa unidad, no singularidad. Significa unidad. Cuando Dios dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, ejad. Usa el verbo ejad. En hebreo hay dos verbos para decir uno, que es el verbo ejad, que se utiliza aquí, y también se utiliza el verbo yahí. Pero el verbo yahí es singular. Por ejemplo, el verbo yahí aparece en Génesis capítulo 22, versículo 2, cuando Dios le dice a Abraham, toma Isaac, tu único hijo. Allí aparece el verbo yahir, pero aquí aparece el verbo ejad. Ok, aparece el verbo ejad, pero muéstrame con la Biblia que lo que tú estás diciendo está correcto. Veamos qué dice la Biblia respecto a esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué cosa? Una sola carne, una sola carne. Ejá, yo y Nancy, casados, seremos una misma persona, pero somos dos. Al principio dijimos que uno más uno es igual a uno. Matemáticamente es algo ilógico, pero bíblicamente Dios dice que sí. El verbo eja significa unidad, significa comunión, común unión. Están de acuerdo, van los dos a la misma meta, tienen el mismo propósito. Ok, dame otro ejemplo bíblico, usted dirá. Mire que dice Génesis capítulo 20, Génesis capítulo 41, 25. ¿Se acuerdan los dos sueños que tuvo Faraón? Que tuvo dos sueños que Josué fue a interpretarlo. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno, ejad. Pero el Faraón tuvo dos sueños, de las vacas y de las espigas. ¿Por qué José le dice que es un sueño? Porque los sueños representaban la misma cosa, estaban los dos en común unión, apuntaban a la misma dirección. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Veamos más, busquemos en el Antiguo Testamento. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Pero aquí hay muchas personas que están casadas, que tienen su pareja, y yo veo que siguen siendo dos. ¿Cómo es que son una? Se unen, están en común acuerdo, están en comunión, en unidad. Veamos qué sigue diciendo la Biblia en el Antiguo Testamento. Ya no soy judíos ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Somos uno en Cristo Jesús. O sea que si aquí vemos mil gente somos igual a uno, matemáticamente es algo ilógico, pero para Dios no. 100 es igual a 1 cuando estamos en común unión, cuando estamos en unidad, cuando estamos unánime, todos somos uno en Cristo.
Veamos qué sigue diciendo la Biblia. Este versículo es poderoso. Mire qué dice. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Interesante como dice Jesucristo aquí. Aquí no hay egoísmo porque muchos de nosotros decimos, oh, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero aquí no es así. Cristo no es así. Y sigue diciendo, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire que sigue diciendo el versículo 21 y 22 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Interesante. Cuando usted va al libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Elohim. Elohim es un nombre plural. Pero el versículo 2 dice, aparece allí la primera persona de la Trinidad, que aparece el Espíritu de Dios. Aparece Ruach Elohim. Allí aparece Ruach Elohim. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es lluvia, que es aceite, que es viento, y lo comparan con muchas cosas. No, el Espíritu Santo es una persona divina. Y vamos a seguir viéndolo aquí. ¿Qué luce esos símbolos? Es otra cosa. En la lluvia, ¿qué hace la lluvia cuando llueve? Enverdece. ¿Qué hace el Espíritu Santo a nosotros cuando estamos secos? Nos da vida. El aceite, ¿qué hace? Da luz. Cuando usted lo pone en la lámpara en el aceite, da luz. El Espíritu Santo no trae luz. Cuando lo simbolizamos entonces con el viento, ¿qué hace el viento? El viento hace efecto, pero no lo vemos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace efecto en nuestra vida, pero no lo vemos. También cuando comparamos el Espíritu Santo con fuego, ¿qué hace el fuego? Nos purifica. Pero entonces allí también aparece algo interesante en Génesis capítulo 2, el versículo 4, que entonces aparece Yahweh Elohim. Y si usted sigue buscando, estudiando más, en Daniel, el capítulo 3, versículo 25, aparece entonces Bar Elohim. Interesante la Biblia, cómo estudiarla, cómo no aparece todo eso allí. Aparece Ruach Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres con el mismo apellido, la familia Elohim. Ahora, pero vamos a ver algo interesante en la Biblia. Vamos a ver algo interesante. Mire cómo cada uno de ellos tiene un trono. Mire, el único libro que aparece el trono del Espíritu Santo se llama Ezequiel. Anote estos versículos. Mire qué dice Ezequiel. Si usted lee el capítulo de Ezequiel, versículo 1, va a ver que allí hay querubines con 4 alas. Y mire que sigue diciendo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y que sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde su lomo para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Interesante este trono. Mire también que dice Ezequiel capítulo 8, versículos 2 y 3. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde su lomo para abajo fuego y desde su lomo para arriba parecía resplandor.
el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por la quejera de mi cabeza. Y mire qué dice la clave. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Quién tomó a Ezequiel? Dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo. Interesante este trono del Espíritu Santo. En la única parte donde aparece el trono del Espíritu Santo es aquí. Pero mire qué interesante, ¿no? Grave eso, de abajo, de su cintura para abajo es como fuego. Y de su cintura para arriba, su lomo, es como bronce refulgente. Ahora vamos a ver el trono del Padre, que es diferente. Miraba yo en la visión, dice Daniel capítulo 13, versículo 3, en la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Mire que dice Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y si usted sigue leyendo, va a saber que en ese trono hay serafines, no hay querubines, hay serafines de 6 alas. Interesante este trono del Padre, que hay serafines allí. En el trono anterior que vimos del Espíritu Santo, usted encuentra, si lee Ezequiel capítulo 1, va a encontrar que hay querubines, pero Jesucristo no se queda atrás. Y también el trono del Padre lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Mire que dice Hebreo capítulo 1. Jesucristo también tiene su trono, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el trono de tu reino. Mire que dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Espíritu Santo tiene un trono, el Padre tiene su trono y Jesucristo tiene su trono. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Son 3 personas, pero la palabra uno es el verbo ejad, tan en común acuerdo. Esta doctrina es una bendición para nosotros. Nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. La Biblia indica que el principal atributo de Dios es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8-16. El amor existe en la medida en que alguien es objeto de él. Millard Erickson lo explica así. El hecho de que Dios es amor requiere que sea más de una persona. El amor debe tener tanto un sujeto como un objeto. De esa manera, con anterioridad a la creación de los seres humanos, Dios no podría haber amado realmente y así no habría sido verdaderamente amor. Sin embargo, si siempre hubo personas múltiples dentro de la misma Trinidad, entre quienes el amor pudo ejercitarse, expresarse y experimentarse mutuamente, entonces Dios pudo haber estado amando activamente siempre. El amor genuino requiere a alguien que pueda ser amado. Yo no puedo decir que amo si nadie recibe la manifestación de ese amor. Si Dios es amor, siempre debió tener a alguien que recibiera ese amor. Cuando no había nada creado en el universo, ¿a quién amaba Dios? La manifestación de Dios
en tres personas sugiere que Dios siempre ha tenido a alguien a quien amar. La doctrina de la Trinidad me dice que yo sirvo a un Dios que siempre ha amado, que eternamente es amor. Cuando nada existía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mantenían unidos bajo el vínculo del amor. Y yo digo, gloria a Dios. Y termino con esta cita de Elena de White que dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El deseado de todas las gentes, capítulo 73, página 400, 640, 641. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano.